Primero decir buenas tardes. Muchas gracias por asistir tanto, tanto a los tres ponentes que tenemos esta vez como a los asistentes en general. Estamos en el tercer seminario del Portal Cultural, que está organizado por ESATS Madrid. ¿Y qué es el Portal Cultural? El Portal Cultural es una iniciativa que nace en diciembre de 2020 desde ESATS Madrid y se basa en realizar un seminario el primer jueves de cada mes, donde invitamos a un ponente o varios que son expertos en diferentes temas de patrimonio cultural, como se ha visto en la presentación que hemos puesto antes. En este caso, en esta ocasión, el tema trata sobre las humanidades digitales y conservación y gestión de los sitios reales, iniciativas del Grupo CINTER de la Universidad Rey Juan Carlos. Tenemos con nosotros a tres miembros de este grupo, que son los que nos van a contar de qué trata justo este Grupo CINTER de la Universidad Rey Juan Carlos. Que son José Eloy Hortal Muñoz, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea e Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, donde defendió su doctorado en 2004 con una calificación de cum laude. Entre sus trabajos destacan las monografías de las guardas reales de los Austres hispanos y los asuntos de Flandes, las relaciones entre las cortes de la monarquía hispánica y los Países Bajos durante el siglo XVI, y ha codirigido varios volúmenes colectivos, entre los que queremos destacar A Constellation of Courts, The Households of Habsburg Europe, 1555, 1665, perdón por mi inglés, junto con René Bern y Dries Márquez, perdón, y la Casa de Borgoña, la Casa del Rey de España, junto con Félix Labrador Arroyo. Además de él, tenemos entre las ponentes a Soraya Oronoz Rodríguez, profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas en grados de educación infantil y primaria, profesora en el Máster de Formación de Profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos y en el de Innovación Educativa de la Universidad Europea. Es investigadora predoctoral en la Escuela Internacional del Doctorado de la URJC y cuenta en su haber con el Premio de Jóvenes Investigadores del Consejo Social de la URJC por su trabajo Educación en Valores a través del patrimonio natural y cultural en los sitios reales. Por último, tenemos a Jorge Pajarín Domínguez, que es graduado en Historia y Periodismo en la Universidad de Juan Carlos y tiene 2 másteres por la Universidad Complutense, que son el de Formación de Profesorado y el de Literatura Española. En la actualidad está realizando su tesis doctoral titulada El patrimonio de la corona y la monarquía ante el debate público, la visión de los sitios reales en la literatura del siglo XIX, bajo la dirección del profesor Félix Labrador. Es profesor visitante en la URJC y ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, pudiendo encontrar muchas publicaciones suyas, tanto en revistas como en monografías. Así que muchas gracias a los tres ponentes por haber aceptado esta invitación. Y, bueno, ahora os dejamos a vosotros exponer el tema. Recordad que al final vamos a tener una serie de preguntas que les podemos preguntar todo lo que queramos a los ponentes. Y recordad también, por favor, apagar el micro los que no estemos hablando para que no se acople un audio con otro, por favor. Así que muchas gracias. Ya podéis empezar. Muy bien, Manuel, muchas gracias por la presentación. Como bien has dicho, somos 3 personas. Cuando se pusieron en contacto conmigo algunos de los miembros de vuestro grupo, porque por diversas circunstancias me han ido conociendo a lo largo de este tiempo, me pareció que según el perfil que comentó, que era ver de primera mano que para los compañeros que están en estadios un poco diferentes de su carrera, ¿no? Yo, digamos que ya soy un profesor que he dejado de ser joven hace poco. Ahora tenemos a Jorge, que es un profesor joven todavía, y Soraya, que acaba de incorporarse un poco a la carrera, para que vayáis viendo también un poco el perfil interdisciplinar que queremos mostrar, ¿no? Como no puedo tomar el mando, no podemos tomar el mando, solo lo puede tener uno de nosotros, pues veréis que le diré a Jorge de vez en cuando que vaya pasando diapositiva como ahora. Aunque ya Manuel, digamos que nos ha presentado brevemente el currículum de cada uno de nosotros, nos pareció una idea muy adecuada que pudierais ir viendo cuando vayamos haciendo cada una de nuestras
eh, Manuel ha hecho un poco referencia a mi condición, digamos, de profesor de academia. Mi vida, como la inmensa mayoría de los profesores de mi generación, ha tenido un recorrido un poco diferente, ¿no? Y entonces cosas que parece que no te van a servir en tu vida para lo que uno busca, sin embargo, con el paso del tiempo, se demuestran básicos, ¿no? Para la labor que estamos realizando, ¿no? Y bueno, eso simplemente queríamos que lo vierais. Como ya ha comentado Manuel, pues yo pude hacer 2 especialidades, antiguamente eran 5 años, es saber, las licenciaturas, 3 años comunes de historia y luego elegí hacer moderna y contemporánea e historia del arte a la vez. Lo único que acabé en el 99, pues que en el año 98 me fui a Holanda, a la Rijksuniversiteit Groningen, a realizar un año de doctorado y me abrió mucho la mente en cuanto a formas de evaluar, formas de enseñar aquí. Además, también intenté el camino de la archivística, como veis ahí, a través de un título que no puedo poner máster, ya sabéis las dificultades que hay con los másteres. Ahora era especialista universitario en archivística en el año 2002 y durante aquellos años en el que realicé mi tesis doctoral, entré en contacto con un grupo de investigación al uso, digamos, no de historia, es con el profesor José Martínez Millán, director de la Universidad Autónoma, uno de los grandes. Ahí pude comenzar mientras llevaba a cabo mi labor profesional en otros ámbitos que vamos a ver ahora, pude contactar, como veis, con el profesor Félix Labrador, con el que años después nos hemos encontrado en la Universidad Rey Juan Carlos y entre ambos dirigimos el grupo Finter. Empezamos a conocer lo que era la pues, a ver gente de literatura, trabajar con gente de historia del arte, con gente de pensamiento político, filosofía, etcétera, y a conocer los estudios sobre la corte de la monarquía hispánica. Mi tesis doctoral trató sobre historia política de los Países Bajos, precisamente, cómo se relacionan con la monarquía hispana, y la estructura de la corte, las casas reales, los consejos, los cortesanos y los sitios reales. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues que cuando hablemos sobre cómo intentamos explicar el patrimonio, quiero que, y esta es una idea clave para nosotros siempre, las ideas que nosotros transmitimos provienen de la investigación básica, ¿de acuerdo? No es la divulgación también a los hemos llegado a ello a través de la investigación. Yo, por circunstancias personales en mi vida, mis padres los dos son guías, han sido guías de turismo, yo mismo he ejercido. Yo me parece ser que de pequeño me movía bastante, pero sin embargo, con 6, 7, 8 años, mi padre me llevaba a esta gente con 40, 50 turistas cuando se podía hacer estas cosas y yo me quedaba tranquilo en ese momento escuchándole sus cosas a él como a otra gente, ¿no? Y yo mismo me daba, vuelvo un poco hacia atrás, Jorge, y yo mismo me daba cuenta de las cosas que esos guías contaban, muchas veces eran invenciones, historietas, anécdotas, gente muy poco preparada. Y ya digo, cada uno tiene sus cosas de pequeño, pues la mía era esa, ¿no? Entonces, poco a poco me di cuenta de que era un mundo más cuando por circunstancias de la vida volví de Holanda de hacer el doctorado, sus cursos de doctorado, y mientras acababa Historia del Arte y hacía como guía, salieron unas plazas de verano como guía intérprete de Patrimonio Nacional en todos los sitios reales. Yo decidí que me quería presentar en el monasterio de San Lorenzo del Escorial porque mi tesis doctoral, Felipe II, bueno, pues creía que era lo adecuado. Entonces, me presenté, saqué una plaza a tiempo completo durante 6 meses, pero decidí hacerla a tiempo parcial, es decir, ir a trabajar fines de semana, festivos, etcétera, para poder ir haciendo mi tesis doctoral al mismo tiempo, ¿no? Pero esto me fogueó, me permitió, además, como era uno de los pocos en inglés, pues me permitió llevar a jefes de Estado extranjeros en visita, por ejemplo, pues un chaval de 24, 25 años, como eras el tonto que hablaba inglés, pues bueno, pues me tocaba a mí siempre tratar con mucha gente, con conservadores, poder, cuando esos domingos que ya no había nadie, dar vueltas por el monasterio, por dentro, poder ver las guardillas, etcétera, etcétera. Me di cuenta, bueno, pues que eran... Pero llegó un momento que yo me di cuenta que como guía intérprete no era mi vocación. Intenté acceder al archivo. En el Archivo Patrimonio Nacional, en el Palacio Real, llevan sin sacar plazas 24 años, con lo cual no he podido optar a ello. La Biblioteca del Monasterio Escorial la sigue llevando monjes, con lo cual tampoco he podido optar a ello. Pues bueno, quedé con unos amigos de la carrera a presentarnos unas oposiciones
secundaria, que ellos estudiaron y yo, pues como estaba a otras cosas, no me dio tiempo, pero casualidades de la vida, yo sí saqué profesor de educación secundaria y en 2003 decidí marcharme allí. Mejor sueldo, la posibilidad de continuar desarrollando mi investigación, que para mí siempre ha sido, nunca he parado de investigar, incluso cuando estaba trabajando personalmente, y bueno, pues abandoné, vamos, estoy en excedencia todavía en Patrimonio Nacional y fui a educación secundaria. Con esto, ¿qué os quiero decir? Hasta 2009 que entré a la universidad cuando tuve ya la oportunidad. Que he tenido que, a la fuerza, aprender a divulgar y a difundir a diferentes niveles, ¿de acuerdo? Desde lo más elevado ahora hasta, bueno, pues alguien que se ha comido un cocido en agosto, un grupo de turistas y le tienes que explicar el monasterio del Escorial y evidentemente no quieren que les duermas, ¿no? Hay que aprender un poco cómo. Pero, sin embargo, para mí siempre ha sido clave, y Jorge y Soraya, es transmitir investigación básica, investigación real, saber, no como ciertos periódicos a lo mejor de tirada nacional, que no hace falta que os diga, ya sabéis cuáles son, con sus titulares sobre la historia, etcétera, o ciertas supuestas historiadoras que pues, en las SER. Es decir, a mí me gusta poder difundir con algo real. Pasa, Jorge, por favor. Gracias a esa investigación llegamos a estos sitios reales. Y se juntó lo que el estudio de la Casa Real, a través del estudio de los consejos, y en un momento que me di cuenta, en el archivo de sobre la obra sobre Carlos V, era un currito, y entonces yo estaba en el archivo y nunca veía, nunca, en ningún momento, que apareciera ningún personaje de los sitios reales. Aparecían gentilhombres de la Cámara, aparecían cocineras, etcétera, pero nadie vinculado al Escorial, al Pardo, a Aranjuez, etcétera. Y sin embargo, ya en época de Felipe IV, como bien ha dicho Noel, yo ya de repente me empecé a encontrar que sí que aparecían muchos de estos personajes. Entonces, digo, aquí tiene que haber algún cambio. Pues bien, ese cambio es el que estamos intentando explicar a todos los demás, porque a mí las explicaciones que me daban sobre los sitios reales era que poco menos que desde Felipe II, que lo organiza, hasta Carlos III, pues entre medias, son palacios, son lugares que bueno, están ahí, que además está bien decir como que se derrochó mucho dinero gastando en ellos, incluso que murió gente trabajando en ellos cuando eran mucho más. Primero hemos trabajado en una definición. Esta definición a vosotros no os hace falta tanto, porque vosotros, la mayoría sois españoles, aunque he visto a un compañero argentino por ahí, sitio real en España se entiende muy bien. Patrimonio nacional lo sigue llamando así. Entonces lo podemos comprender. No solo el palacio, pero sin embargo, en los sitios anglosajones, en el ámbito germánico, etcétera, donde yo me muevo mucho, Suecia, etcétera, en inglés, Royal Site quiere decir un lugar, un emplazamiento que tiene que ver con la arqueología y, en su caso concreto, sobre todo remite a la Edad Antigua irlandesa. Los Six Royal Sites tiene que ver con reyes míticos irlandeses. Entonces, hay que explicarle a qué nos referimos. No es solo el palacio, no es solo la residencia, sino que son, como ponemos ahí la diapositiva, propiedades de las dinastías reinantes, donde el soberano u otros miembros de la dinastía habían vivido, o existía la expectativa de que podrían residir en algún momento. Para la monarquía hispana es fantástico, porque en América no había expectativa de que fueran a ir en ningún momento, pero sin embargo los palacios virreinales de Lima, de México, etcétera, o las audiencias, eran sitios reales, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo también eran monasterios reales o conventos fundados o patrocinados por la familia real y que podían tener un cuarto real, un panteón real adosado. Pasa, Jorge. Pero también muchos sitios más, como la Casa de la Moneda de Segovia, que hablaremos luego, bibliotecas, archivos, iniciativas industriales y agrícolas, ¿vale? Experimentos urbanos. Es decir, que cuando nos hemos ido metiendo hay mucho más. Hay iniciativas relacionadas también con el medio ambiente. Hoy en día es medio ambiente, entonces era lo mejor para que los reyes pudieran cazar y no murieran todos los animales en la primera batida, sino que tenían que procurar hacer esas batidas y que siempre hubiera ese tipo de animales. Mucho de esto nos ha llegado a nuestros días. Por ejemplo, ¿no? Conservamos el Palacio del Pardo. Por ejemplo, gracias al Palacio del Pardo tenemos uno de los bosques mediterráneos más importantes, ¿no? Y es un sitio real, si no, pues tendríamos la M40, la M50, perdón, pasando por ahí, etcétera, ¿de acuerdo? Veis que dibujo, esa imagen de abajo a la derecha, fueron lugares donde se llevaron a cabo iniciativas hortofrutícolas diferentes. Esta es la primera piña que se cultivó en Inglaterra y fue en un sitio real. Y es que se la están ofreciendo a Carlos II. En España, por ejemplo, el tabaco, la planta de tabaco, que fue en Yuste, que se la trajo Carlos V, la patata en Versalles, el tomate en Florencia. Es
Es decir, que son cosas básicas. De hecho, siempre decimos lo mismo. En España, las iniciativas privadas, con dinero privado de algún orden, no llegan hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, la primera es un sitio muy desconocido de Madrid, que es Nuevo Baztán, que eso fue pues, el marqués que invirtió su propio dinero para poder hacer esto. Es decir, que fueron lugares, como veis ahí, de ciencia, cultura e innovación, una herencia común, es decir, que nos encontramos elementos comunes en España y en Lituania. Cuando digo Lituania, estoy diciéndolo bien, no, o Dinamarca, son lugares con los que hemos trabajado, con Croacia, y existen elementos parecidos. Marcaron los estándares en arte, gusto, moda y conocimiento. Y además, que esto es más importante, fueron centros de poder, que ayudaron a configurar política, social y culturalmente las monarquías de la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Pasa, Jorge. Esto, para que os deis cuenta, estamos a un determinado nivel. Es decir, no es por presumir, sino simplemente para que lo veáis. El próximo congreso que yo organizo es en el Palacio de Versalles. Es decir, la propia gente del Centro de Investigación de Versalles se puso en contacto conmigo por lo que estábamos haciendo y, bueno, pues en septiembre, si podemos físicamente, lo organizaremos allí. Entonces, esta idea de investigación, que quiero que os deis cuenta de eso, lo que transmitimos no es lo que otros han investigado, sino que lo que nosotros investigamos como historiadores, pero luego veréis también como historiadores del arte, de pensamiento, ¿no? Este patrimonio, que como os digo es un patrimonio europeo, con características, e incluso no solo europeo, sino de otros lugares, hay que transmitirlo, hay que evolucionarlo. Lo habéis estudiado con las misiones de ICOMOS, UNESCO, etcétera, y está cambiando de parte. Lo que es importante para nosotros narrar cómo comunicarlo y cómo difundirlo. La cuestión de la diseminación. Pasa, Jorge, por favor. Entonces, hasta hace unos años, la arquitectura, como veis ahí en esa diapositiva, era como la cuestión básica. Lo más importante de estos sitios reales, el palacio en sí mismo. Pero es mucho más que eso. Es la historia, es la geografía. Cómo se ordena el territorio. Aranjuez es un sitio que se estudia en las facultades extranjeras, cómo ha organizado el territorio, las diferentes huertas que tiene, etcétera, cómo se ha configurado el paisaje. Si conocéis Antígola, es un mar artificial que se hizo para hacer navegable el Tajo. Bueno, pues es un sitio que ahora vas por allí y no se nota. Procuraba trabajar con la naturaleza. No eran los Borbones, los Austrias lo hacían así, no se notaba esa diferencia. Pasáis y no se ve. Las sociedades son diferentes. Si conocéis el Pardo, por ejemplo, la gente que vive en el Pardo es diferente. No solo por la cuestión de Franco, son gente vinculada a patrimonio nacional. Es decir, que son características de población diferente al entorno. ¿De acuerdo? Cuestiones políticas, económicas, artísticas y culturales. Y nuevas tecnologías. Cuando Félix Labrador y yo comenzamos, nosotros, como se decía antiguamente, ¿no? Usuario de nivel medio, ¿no? De informática a nivel intermedio, ¿no? Igual que el inglés en España, intermedio. Nosotros nos dimos cuenta que no podíamos hacer esas cuestiones tecnológicas. Y ahí esta idea de grupo interdisciplinar en el cual estamos, ¿no? Veo a Luisa por ahí, Luisa Walliser, arquitecta, que luego veremos algunas de las iniciativas que hice con ella, ¿no? Entonces, esos nuevos formatos, lenguajes y narrativa, requieren de una interacción, de un grupo de personas que lo hagan. Uno solo es muy difícil. Uno mismo hacerse sus propios vídeos, editar su propia realidad aumentada, manejar drones, ese tipo de cuestiones, es muy raro que alguien sepa hacerlo, ¿no? Pero lo que nos gusta a nosotros es historia, tenemos la idea y cómo transmitir, y luego la gente que sabe lo lleva a cabo. Jorge después os va a explicar un ejemplo práctico de todas estas cuestiones que estamos viendo. Cómo georreferenciar un lugar, cómo simultanear contenidos, secuenciación temporal, como veis ahí. Pasa, Jorge. Entonces, nuestro reto es eso que veis ahí intermedio, ¿no? Entre el rigor máximo, que es a lo mejor pues las conferencias eso de Versalles o en Greenwich o todo ese tipo de lugares en que nos ha tocado ir. Sin embargo, luego los contenidos lúdicos y divulgación, ese es el problema en España. La gente que realmente divulga, la inmensa mayoría de la gente que divulga en España, con historia, con patrimonio, etcétera, es gente que repite lugares comunes de hace mucho tiempo. Se ha puesto de moda ahora, ¿no? Intentar vincularlo al presente. Bueno, hay cosas que se pueden vincular y otras, ¿vale? Entonces, nuestro reto es ese.
la divulgación científica o diseminación. El concepto a mí me gusta más, que es el que te piden en Europa y en el cual pues hemos trabajado mucho y que requiere esa interacción con diferentes ámbitos que también os explicaremos después. Pasa, Jorge, por favor. Bien, por lo tanto, lo que nosotros proponemos, hemos llegado a este punto, es un acercamiento holístico, es decir, en conjunto global de los sitios reales. Es una visión transversal y poliédrica desde diferentes ángulos que permita entender estos sitios reales dentro de su contexto temporal e histórico, llegando hasta nuestros días, por supuesto, ¿no? Pero las características de nuestros días no son las del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no? Es intentar explicarlo, historia, política, sociedad, economía, geografía, arte, y las diferentes escalas que veis aquí, pasa Jorge, y que vienen explicadas dentro de las primeras actividades que llevamos a cabo, ¿no? Esas escalas, que la tenemos aquí también, pasan desde la doméstica, es decir, el entorno más cercano del palacio, que luego veremos algunas actividades, luego la arquitectura, después la cuestión urbana y, en último lugar, la cuestión territorial, es decir, diferentes niveles, diferentes épocas, diferentes escalas y, por supuesto, diferentes ámbitos, con la historia siempre como clave de bóveda de todo ello y donde con ese pentagrama, como siempre decía José Martín Millán, donde colocar las notas. Cuando tú tienes un pentagrama es muy fácil colocar las notas, si no están en el aire, ¿no? Cuando tú lo tienes, y costumbres, innovación, economía, todo cobra mucho más sentido. Pasa, Jorge, por favor. Bien, ¿cómo llegamos hasta ese punto? Pues, como siempre en la humanidad, las crisis. Año 2012, recortes brutales en la Universidad Rey Juan Carlos y, bueno, pues hubo que buscarse la manera de agarrarse con uñas y dientes a la situación. Y, bueno, pues una de las tareas que me dijeron que la universidad, me mandaron a trabajar, a hacer unas horas, además de las clases, a URJC Online, como lo veis ahí, que es la parte de la universidad. Dentro de todo ello, pues dijeron, oye, tú profesor de humanidades, usuario intermedio, ¿qué te parece, qué necesidades tienen los alumnos? ¿Qué les pedimos y qué no se les da? Y ahí viene la primera iniciativa que llevé a cabo, que dirigí, como veis ahí, es el MOOC, cómo elaborar un texto académico en humanidades y ciencias sociales. Recordé cuando comencé a redactar mi tesis doctoral, como una tesis doctoral, que te recomiendo, por supuesto, que lo tengáis. Entonces, al final era un poco la voluntad del profesor, de tu tutor, la tuya y un poco a ciegas. Pues decidimos que la mejor manera era a través de sus MOOC. Y esa fue la primera opción que tuvimos. Esto nos permitió, por ejemplo, yo en la primera edición tuvimos 7.000 alumnos de todo el mundo. Claro, menos mal que a la hora de configurarlo nos dimos cuenta de las posibilidades que eso tenía y aprendí, por ejemplo, a evaluar por peer review. Alguno de mis alumnos que está aquí lo ha disfrutado o lo ha sufrido, ¿no? También lo aplico a mi docencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, elaboramos un grupo, como veis aquí, este profesor que aparece ahora mismo, por ejemplo, es filólogo. Él explicaba en una serie de módulos cómo redactar, desde la elección de tutor, posteriormente la elección de tema, fuentes, etc., hasta cómo presentarlo en público y en Internet. En aquel momento, en 2014, que cuando empezamos, pues bueno, era una cosa bastante novedosa. Este MOOC hizo 6 ediciones, tuvimos más de 20.000 alumnos, fue elegido entre los 100 primeros mejores del mundo en su momento y ahora ya lo hemos dejado abandonado porque si veis los vídeos que están en URJCTV son muy antiguos ya, es decir, es casi el muñeco hablando, ¿de acuerdo? Entonces decidimos que había que dar una vuelta, pero bueno, la crisis de momento nos lo ha impedido. Pues después de esto entré a Luisa Balice, como hemos comentado, al tiempo Félix Labrador se fue de consejero, de asesor técnico en el Ministerio de Educación, fue aprendiendo allí una serie de cosas. Esa formación, trabajó en empresa y está haciendo la conmigo, que tiene que terminar este año. En 2015, la realidad ha aumentado. ¿De acuerdo? Fijaos en las diferentes escalas y fijaos también en los diferentes ámbitos de difusión. Noche de los investigadores, Semana de la Arquitectura y Semana de la Ciencia. ¿Por qué elegimos el Pardo? Pues también por circunstancias de la vida. Yo solo había estado allí en comuniones de pequeño y con mis padres. Y dice, pero un sitio tan cerca de Madrid, tan bien comunicado y, bueno, que puedes comer allí, puedes ir al campo, etcétera, y resulta que tiene un número de visitantes ridículo. Lo sigue teniendo todavía, un número de visitantes ridículo.
bueno, pues había que poner un poco en valor ese patrimonio. Pues primero empezamos con, pasa Jorge, una serie de actividades realizadas en la noche de los investigadores, como veis ahí, pasa, basada en la realidad aumentada, como veis ahí, es sobre planos del propio lugar, como es hoy en día, y poco a poco cómo se fue ampliando en los diferentes monarcas. La realidad aumentada te permite eso, super a la imagen las realidades. Entonces ves el plano actual y luego ves cómo fue creciendo con diferentes reyes a momento. Entonces puedes ver la información mínima o la información que tú quieras, hasta el último detalle de todo eso. Esta fue una primera actividad. Pasa, Jorge, por favor. Y aquí es como con su propia tablet, sus teléfonos, descargándose una aplicación que hoy, pero nos colocábamos en lugares, en emplazamientos y con fotos tomadas directamente del archivo de Palacio Real, veían cómo es ahora el palacio y cómo era antiguamente. Y ahí lo estáis viendo, diferentes momentos. Hubo una impactante de cómo unos tanques entraban en la casa de 50, pero bueno, eso nos parece un poco fuerte ponerla. Pero bueno, ahí vais viendo la evolución de los lugares. Y la siguiente que ha puesto Jorge, así muy rápido, como veis, es con el día de San Isidro, como podéis ver ahí por las gorritas, en el colegio del hijo de Luisa, también fuimos al colegio de mi hijo posteriormente, pues les enseñamos, utilizando planos del Palacio del Pardo, personajes que ellos pudieran identificar y realidad aumentada para que pudieran ver cómo vivían a una escala, hemos dicho, iban al teatro, cómo comía, aprovechaban, etcétera, etcétera, para poner en valor también ese patrimonio, que los chicos de esas edades pues pudieran darse cuenta de, bueno, el patrimonio que tenemos, que lo fueran conociendo. Todo esto lo hemos ido perfeccionando, por supuesto, con ONGs, trabajando, pero bueno, no fue la... Pero luego está el propio Estrella, que es el marido de Luisa, que es arquitecto, Pablo Prieto, pues decidió hacer en Minecraft el Palacio del Pardo. Entonces, lo explica muy bien en un vídeo del MOOC que va a hablar Jorge ahora. Tiene 1 millón de bloques para reconstruir con los planos de verdad que sacamos del Palacio Real de Madrid el Palacio. Y como veis, jugar, los pueden jugar, puede incluso volar el personaje, etcétera, pueden destruirlo, bueno, se puede hacer diferentes tipos de cuestiones. Esto está disponible en abierto en internet y se puede consultar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pasa, Jorge. Hemos hecho muchas otras actividades de difusión desde entonces. La Semana de la Ciencia llevamos desde 2009. Primero eran con seminarios más científicos, luego hemos cambiado, como habéis visto. La Noche de los Investigadores. Pasa un poquito para atrás, Jorge, por favor. La Noche de los Investigadores desde 2014. La Semana de Arquitectura. El Pint of Science, que es ir, pint, ya sabéis, de pinta, de cerveza, ir a un bar y explicarlo. Es una actividad bastante interesante. Yokoku se hizo una vez en 2016 en el Reina Sofía, en Madrid, y precisamente con Luisa y con otro compañero, Hayes. Fuimos allí a Reina Sofía a explicar las actividades que estábamos realizando, actividades de la FECIT, desde 2019 llevamos haciendo, este año Soraya está organizando también otro FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Mujer y Ciencia, desde 2019, y la culminación, pasa Jorge, por lo menos para mí, fue que en 2018 la universidad, sabéis que tenemos un campus en Aranjuez, decidió encargarme a mí pues que organizara la Noche de los Investigadores 2018, Año del Patrimonio Cultural, pues que organizara yo actividades durante todo el día, conectando el pasado con el futuro, patrimonio social, sitios reales e innovación. Entonces tuvimos actividades de todo tipo que finalizaron, por ejemplo, con una proyección en el Hospital de San Carlos por parte de unos profesores que son artistas. Entonces, con imágenes, con luces, etcétera, fueron proyectando una serie de luces con música, etcétera, videoarte allí y, bueno, pues tuvimos, no sé, desde pintar con las manos, para trabajar con industria lítica. A mis hijos disfrutaron también el momento de poner un poco en conexión todo ello. Y ahora Jorge os va a contar un poco una de las iniciativas también estrella nuestra, que es el MOOC, el segundo MOOC que hemos realizado sobre los sitios reales como recurso profesional, para que veáis una aplicación práctica que nos va a explicar de todo eso que os he hablado yo un poco en abstracto, ¿no? Cómo nos coordinamos, etc.